El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este espacio es patrocinado por Casa Médica Titanio, por Casa Médica JJ Servimed y Casa Médica Intec Medical. Buenas, ¿cómo están mi querida gente? Miren, estamos en nuestro segundo episodio de Conversando con el Especialista. Para mí es súper agradable y placentero tener una invitada de lujo el día de hoy. Tuve la oportunidad de ser su bachiller cuando yo estudiaba medicina. Y era el único bachiller que tenía permiso de subir con los R3 a descansar. De verdad que fueron guardias bastante bonitas, muy agradables, que formaron parte de mi formación y que hoy conservo una hermosísima amistad con una gran profesional, una extraordinaria doctora, médico internista, infectólogo, la doctora Jean-Marie Miosi. ¿Cómo estás, mi vida bella? Gracias por la invitación. No, bien, ¿y tú? Qué Excelente. placer tenerte aquí. Igual, estoy súper contenta. Yo trabajo también con la doctora porque cuando tenemos pacientes con infecciones musculoesqueléticas, yo siempre he sido partidario de que ese tipo de pacientes es de manejo En equipo. en equipo, multidisciplinario. Yo no sé nada de antibiótico, por así decirlo. Quien sabe más de antibiótico es mi querida amiga aquí. Entonces, ella es la que tiene que indicar los antibióticos pertinentes para que haya infección. Entonces, aparte de que hacemos vida médica afuera, también estamos ahorita aquí y, verdad, me encanta que estés aquí. Gracias por la invitación. Súper feliz de poder compartir este espacio contigo. Me alegra, me alegra. Mi doctor, mi querida doctora, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la automedicación, sobre la autoevaluación y lo importante que son esos ítems en tu área, en la área de infectología. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es tan común la práctica de la automedicación, especialmente con enfermedades infecciosas? Sí, bueno, lamentablemente la automedicación la vemos más frecuentemente en enfermedades infecciosas. Y aquí es donde radica la importancia de esta educación médica, de esta orientación. Hay que entender que el 80% de las enfermedades infecciosas, vamos a ponerlas de etiología respiratoria, gripales, malestar general, el 80% son de causas virales. Entonces, la gente que dice, tengo fiebre, tengo malestar general, entonces automáticamente fiebre es igual a antibiótico. Y eso no es así. No siempre la presencia de fiebre es igual a colocar algún antibiótico. Incluso nosotros como médicos, o sea, el paciente llega con fiebre, solo fiebre, y no automáticamente vamos a indicar antibiótico. ¿Qué pasa? Lamentablemente Latinoamérica tiene una alta tasa de automedicación. Muchísima. Y el acceso tan fácil que tienen las personas a un antibiótico o a un antimicrobiano hace que esto sea un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque automedicarse, sobre todo antimicrobianos, nos lleva a resistencia bacteriana. Y eso es un problema grave al que nos estamos enfrentando. Claro. Entonces, siempre el llamado es a no automedicarse. Obviamente ningún fármaco, porque todos los fármacos pueden tener interacciones medicamentosas. ¿Qué significa eso? Que si alguna persona toma algún tratamiento de base y se automedica algo que puede estar interactuando, puede traerle efectos negativos. Pero también sumar no automedicarse antibióticos porque no toda enfermedad infecciosa lo amerita. ¿Cuáles son los riesgos que comúnmente puedes evidenciar en pacientes que recurren mucho a la automedicación? ¿Has visto? Bueno, claro, por supuesto, alteraciones de la microbiota, alteraciones gastrointestinales, súper frecuentes. ¿Por qué? Porque hacen un barrido de toda esta microbiota que nosotros tenemos y deben haber escuchado bacterias buenas, bacterias malas. Claro, por supuesto. Si en algún momento tenemos una infección que realmente es bacteriana y yo me estoy tomando un antibiótico, bien sea por indicación o porque me lo automediqué y realmente lo ameritaba en ese momento, si yo me estoy tomando un antibiótico para una infección bacteriana, vamos a barrer también las bacterias buenas. Entonces, por eso nosotros somos tan celosos con el manejo de antibióticos, porque no solo esto, sino que las consecuencias negativas de la automedicación
llevan a la resistencia bacteriana. resistencia ¿Qué es la bacteriana. resistencia bacteriana? Que las bacterias se vuelven, digamos, agresivas, se vuelven como mutantes, cambian su Mutan. composición genética Mutan. y hacen que los antibióticos no puedan penetrarlas y matarlas. Y cada vez lo estamos notando más, cada vez estamos viendo esto y grave porque llegan pacientes que tienen resultados de algunos cultivos Horrible. donde está todo resistente y Yo no me tenemos asusto. nada que Yo poner. me asusto. Y Lo he eso visto lo logramos en pequeña y en gran en escala. gran escala. Cuando hablamos de pequeña escala, el que se automedica. El médico rural, general, que está en formación, que indica antibiótico porque a veces duda de su criterio, Claro. porque a veces el mismo paciente, y no me va a indicar antibiótico, Sí, sí, doctora. claro. O sea, ¿por qué no me va a indicar antibiótico si tengo fiebre? Ya va, Incluso te puede ser predisponen a viral. veces los pacientes. Y si tú no le mandas un antibiótico, eres mal médico. No, ese médico no funciona. Mira, en medicina, como en la elegancia, menos es más. Totalmente. de En acuerdo. serio, menos es más. Totalmente de acuerdo. En muchos manejos médicos, mientras menos fármacos tú indiques, mejor. A Podemos menos lograr que el buenos paciente resultados. lo necesite, obviamente. Claro, claro. Pero lo vimos incluso en COVID. ¿Cuánta gente no tenía una lista de 20 fármacos que no necesitaba ni uno? Es correcto. Porque probablemente si acaso uno. Uno solo. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que disminuirlas para evitar la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo crees tú, mi querida doctor, que podemos educar al público? ¿Cómo crees tú de advertir a toda la gente que nos ve sobre los peligros de la automedicación? O sea, ¿cómo puedes hacer llegar tú, fomentar la consulta médica? O sea, Bueno, principalmente no nos automediquemos absolutamente nada por efectos adversos, por reacciones medicamentosas y por supuesto para disminuir la resistencia antimicrobiana. Apartando eso, no toda enfermedad infecciosa lo amerita. No toda fiebre es igual a antibiótico. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, tenemos acceso a redes sociales, a internet, a mucha información que está en las redes, no toda es buena, no toda es cierta. Tenemos que apoyarnos de la información que tiene base científica. Siempre tenemos que apoyarnos en eso. ¿Qué pasa? La autoevaluación, o lo que tú dices, cómo fomentamos la consulta médica. Siempre es importante que cada una de las personas que tiene alguna sintomatología consulte a su médico. Claro. Siempre tienen un médico de confianza, un amigo que es médico, un vecino, un conocido médico. Consulta y esa persona te va a guiar, te va a decir qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, si puedes comenzar a tomar algo mientras tanto. Observamos la evolución. Las enfermedades infecciosas virales son autolimitadas. ¿Qué significa eso? Tienen días de duración. Eso nos lleva a pensar que en 3, 5, 7 días eso se acabó y está autolimitado. ¿Qué pasa? Cuando tú dices vamos a fomentar la consulta, por supuesto, nosotros tenemos que evaluar al paciente. totalmente. Porque si bien es cierto, tú interrogas por teléfono, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? Pero cuando tú estás evaluándolo, tú estás viendo al paciente si está hidratado, si está deshidratado, si está taquicárdico, si está febril. Son muchas cosas Muchas que uno cosas que uno hasta tiene el que observar. caminar del paciente, Total. la forma en la que se sienta, cómo está respirando. Total. Son muchas cosas que tomamos en cuenta. Y claro, tú buscas en Google algún síntoma, fiebre, o sea, te salen Miles de causas. 300 causas. Miles de causas. Entonces imagínate, si la primera causa que sale es amigdalitis bacteriana, Claro. la persona va a ir a la farmacia a ubicar un fármaco. Y el auxiliar de farmacia o el farmacéutico le va a decir, sí, para la amigdalitis se toma acitromicina, amoxicilina o incluso penicilina. Penicilina. Entonces, eso es lo De que tenemos. 2.4 unidades. Sí, no. 2.400.000 unidades. Entonces, tenemos que... Esto es un llamado de conciencia. Claro. Esto es un llamado de conciencia, no automedicarse absolutamente nada y principalmente ningún antimicrobiano. Y acudan a las consultas. Nosotros no los vamos a regañar. Claro. Y si los tenemos que regañar, los regañamos bonito, pero tenemos para que se guíen y se orienten. Porque yo pienso que más que entregar un récipe es la información médica. Información médica. Y eso vale me oro. pasa mucho, por lo menos en mi área de traumatología, me mandan siempre una rayos X. Doctor, ¿qué tengo? Yo, pero mi vida, no sé qué edad tiene, no sé cuál fue el mecanismo de producción, no sé si la fractura que tienes es abierta, es cerrada, no sé nada. Entonces, no podemos llegar a una conclusión ni a un manejo médico adecuado Tal cual. si no hacemos una evaluación médica. Eso es así. Mira, mi doctor, y también hablaste sobre infección viral, pero, ¿y las infecciones bacterianas? ¿Hay diferencia? Eso es complejo. Importante saberlo. Sí. Porque a veces mucha gente dice, bueno, pero tengo una infección viral. Y si es una infección viral, y si es una infección bacteriana, se manejan igual, se manejan diferente. Quiero que le aclares eso a la gente, las diferencias entre una infección viral y una infección bacteriana.
Mira, a veces no es fácil discernir, no, en serio, Claro, no es claro. fácil. Clínicamente no es fácil discernir entre una infección viral o bacteriana, porque en grosso modo tienen síntomas comunes. Es correcto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, una infección respiratoria, ¿sí? Vamos a ponernos un virus, influenza, por ponerle un nombre. Y podemos tener una infección bacteriana respiratoria. Las dos me van a cursar con congestión nasal, malestar general, tos, fiebre. Yo de entrada no puedo saber cuál es viral y O cuál es bacteriana. claro. Por eso siempre se dejan unas 48, 72 horas de vigilancia y nosotros vamos viendo la evolución. Tú te vas comunicando con el paciente, cómo vas, cada cuántas horas te está dando la fiebre, de cuánto es de temperatura, tienes escalofríos precedidos de la fiebre o no. Y Claro. todos esos tipos de detallitos que parecen tontos, pero a nosotros nos dan mucha información, son las que poquito a poco, en ese transcurrir de 24, 48 y 72 horas, nosotros podemos orientarnos hasta un laboratorio, vamos a vigilar la hematología, ver cómo está la cuenta blanca, porque no es, como tú dices, te mandan una rayos X. Con una rayos X tú necesitas mucha información. Muchísima, No es muchísima. nada más tomar en cuenta un biomarcador infeccioso, que es un biomarcador. Un biomarcador puede ser los glóbulos blancos, la proteína C reactiva. No es tomar en cuenta solo un biomarcador infeccioso Todo. aislado, sino el contexto. El contexto de Entonces, todo. evaluar si la cuenta blanca está normal o está elevada, orientándonos hacia algo bacteriano, si más bien me da orientarme a algo viral, pero vamos viendo la evolución del paciente. Porque, bueno, las manifestaciones clínicas a veces son comunes. Igual una infección gastrointestinal, diarrea, puede ser de etiología viral, Claro. puede ser bacteriana, puede ser parasitaria. Total. Entonces, ¿qué pasa? El paciente llega, yo me voy a tomar un Bactron, un trimetoprim sulfametoxazol. O sea, sin hacer publicidad, pero Nada. ¿sabes? Yo me voy a tomar un trimetoprim sulfametoxazol porque, bueno, yo tengo diarrea. Claro. Ya O porque va. la vecina le dijo que se tomara eso y que le calmó. ¿Qué X o Y. comiste el día anterior? Claro. Puede ser una transgresión alimenticia, o sea, pueden ser muchas Muchísimas variables. causas. Entonces, siempre uno observa el curso de la enfermedad, el curso de los síntomas, cómo va la evolución, y en función a eso nos vamos encaminando. Encaminando en el diagnóstico, Y ahí es en que el vamos diagnóstico. orientando al paciente. Mira, esto puede ser de etiología bacteriana. Aquí sí ameritas un antibiótico para evitar complicaciones, porque tenemos cuadros virales tipo dengue o cuadros virales tipo Zika, chikungunya, citomegalovirus, Sí, todos esos Epstein-Barr, cuadros virales. que pueden hacer descenso de plaquetas. Entonces, evitemos otro tipo de fármacos que no sea acetaminofén. Claro, para proteger esa parte. Entonces, bueno, discernir entre bacteriano y viral no es tan No es tan sencillo. sencillo como uno cree. Y por eso insistimos tanto en la no automedicación. Porque si tienes un cuadro viral y te automedicas un antibiótico, estás echando a perder Echando todo. a perder todo. ¿Y qué medidas preventivas tú puedes aconsejarle a toda la gente que nos ve para principalmente evitar ese tipo de infecciones más comunes? Ahorita estaban, por ejemplo, tenemos creo que no hace mucho hubo un repunte de COVID nuevamente. Y influenza. Y de influenza. Full. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Incluso que tú virus manejas? sincitial respiratorio también. Sí, también. En niños y en también. adultos. En niños y en adultos. Mira, bueno, siempre con los cambios climáticos lamentablemente vamos a estar expuestos a más infecciones respiratorias sobre todo, igual también dengue en nuestro caso, en nuestro país, por el vector que tenemos acá. Las recomendaciones en cuanto a las infecciones respiratorias, bueno, obviamente si eres un paciente asmático o tienes alguna Obvio. patología respiratoria, cuidarte, predisposición. exacto, en cuanto a la exposición. Si trabajas en un lugar cerrado, bueno, trata de usar tapaboca y todo aquello. Pero en líneas generales, recomendaciones generales comunes para la gente, alimentación sana, buena hidratación, hacer ejercicio y dormir. Realmente es que todo el mundo te pide que le mandes 30 potes Claro, de vitaminas. claro, Y claro. no, eso no. Alimentación saludable, hidratación adecuada, hacer ejercicios. Sé que llevamos el día a día súper complejo, corriendo, todo el mundo está para allá, para acá, pero traten de ubicar así sea 30 minutos, 45 minutos cada uno de su día, cumplir con ustedes, hacer ejercicio, dormir, comer sano y tomar agua. Es lo Eso que va a se hacer que necesita. nuestro sistema inmunológico esté preparado para batallar contra cualquier infección y tratar de que no nos enfermemos. Claro. Y doctora Yanmari, ¿y las vacunas? Porque ahorita hay mucha cosa, Antivacuna. mucha cosa con los antivacunas, que yo no sé qué más. Yo personalmente, evidentemente, como somos el gremio médico, o sea, no entre en mi cabeza. Qué bueno, porque hay del gremio médico que nos han Bueno, por lo menos complicado yo. la cosa. Sí, lo sé, pero por lo menos yo. Pero ¿qué papel importante juegan las vacunas en evitar este tipo de enfermedades infecciosas? Bueno, las vacunas salvan vidas. Totalmente. Y eso está Por descrito favor. y científico. O sea, eso no hay
dudas. No hay con duda él. alguna. No, en lo absoluto. Y por supuesto, hay enfermedades prevenibles por vacunas. Total. Entonces, Claro, vamos por a supuesto. apoyar y a fomentar salud, ser promotores de salud, fomentando la vacunación. Tenemos vacunas, incluso tenemos vacunas anticáncer. Total. Vacuna VPH es vacuna anticáncer. Ujú. Vacuna hepatitis B es anticáncer. Es anticáncer. Entonces, vamos a fomentar la vacunación. Vacunas anti-influenza, vacunas de COVID, por supuesto, todos tenemos que tenerla. Todas, Vacunas de hepatitis B. La gente menciona vacunas y dicen, no, pero eso es para el pediatra. Eso es solo No, para niños. para nada, no, para nada. Los adultos también tenemos que tener nuestro esquema de vacunación completo. Claro. Las vacunas salvan vidas, nunca tengan duda de eso. Obviamente hay casos muy puntuales que por alguna razón, por alguna enfermedad autoinmune, por algo muy específico, algún paciente Se complicó. muy aislado, no, más que complicarse, tal vez le omiten o le suprimen la vacuna Ok. de tal antifiebre amarilla, cualquier claro. vacuna por algún momento determinado. Hay pacientes muy puntuales que en algunos momentos no se pueden poner algunas vacunas de virus vivos atenuados. Pero eso es algo muy, muy específico y que cada paciente se lo va a preguntar a su médico tratante. Pero el grueso, debemos estar vacunados. Todos los adultos deben estar vacunados. Estoy totalmente de acuerdo contigo y te apoyo 2000%. O sea, y con la resistencia bacteriana, ¿cómo podemos prevenir? Porque es preocupante. Es preocupante. He tenido pacientes donde tomamos cultivo, muestras, citoquímicos y reportamos, aislamos una bacteria. Bacteria X, y es resistente a todo. He tenido ese tipo de pacientes. ¿Cómo podemos evitar esa resistencia bacteriana? Y te debes haber dado cuenta que eso es de los últimos 3, 4 años para acá. De 3, 4 años para acá. Después de la era COVID. Después de la era COVID, totalmente. Es de acuerdo. lamentable, pero muchos pacientes con COVID fueron manejados con antibióticos sin necesidad. Totalmente. Y eso nos ha traído a que las bacterias vayan cambiando su patrón genético y es lo que vemos en los cultivos como estás comentando. Resistente a todo, son bacterias multidrogo resistentes, incluso estamos viendo resistencia en la tuberculosis. Sí, claro. Cosa que es Por ahí leí súper algo. importante. Por ahí Entonces, leí algo. ¿qué podemos hacer nosotros? A ver, si hablamos de la población general, no automedicarse antibióticos. Si hablamos del gremio médico, ¿qué podemos hacer nosotros? No indicar el antibiótico si no tiene indicación. Total. Si lo vamos a indicar, saber la dosificación, intervalo y días de duración. Ya hay demasiados estudios actualizados donde te indican terapias cortas de tratamiento. Obviamente hay casos puntuales que son terapias largas, Claro. pero bueno, eso es algo muy individualizado. individualizado. Pero en líneas generales son terapias cortas, a menor exposición del fármaco, menor riesgo de resistencia antimicrobiana. Entonces, eso, como te decía al principio, va en menor escala, en micro y a macro. Llevarlo a macro no es nada más pensar, es que la resistencia bacteriana la vemos en el hospital. No, vale, No, mentira. porque están llegando Mentira, pacientes, vamos a poner un ejemplo, una infección urinaria Claro. de su calle, de la calle, de su casa, Ujú. no ha estado hospitalizada, pacientes sanas, jóvenes, cuando le hace el urocultivo, un monstruo. Un monstruo. Mutante. Entonces, no es que solo lo vamos a encontrar en bacterias intrahospitalarias, también lo vemos en bacterias de la comunidad. Entonces, en menor escala, la automedicación negada. Nosotros como médicos, saber hacer buen uso racional de antibióticos. Es lo mejor que podemos hacer. Claro. Y si no me hace la dosis, llama a un amigo. Eso sí lo podemos buscar en Google. Si no me hace una Claro, dosis, la por repaso. supuesto, pero por no supuesto. indicarlo mal, porque también esa mala indicación nos conlleva a la resistencia antimicrobiana. Eso es lo más importante para evitar la resistencia. Mi querida doctora, mira, ¿y qué mensaje te gustaría transmitir a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy sobre la importancia de la salud y la prevención de enfermedades? Un mensaje que sea Contundente. contundente, porque estamos aquí todo en pro de la salud de todos los que nos oyen. Y creo que No, eso y es lo que importa el día de efectivamente hoy. este tipo de acciones que estamos haciendo fomentan la medicina preventiva. Claro, por supuesto. Y hacer medicina preventiva es lo que nosotros necesitamos hacer, porque es muchísimo mejor hacer esto, hablar de comer saludable, tomar agua, dormir bien, hacer ejercicio, no automedicarme, acudir a un médico, no guiarme solo por lo que consigo en redes, que ir a la consulta cuando ya tengo diabetes, cuando ya estoy enfermo, cuando ya hay pocas cosas que puedo resolver. Entonces vamos a tratar de llevar una vida saludable, no automedicarse y por favor, sí, oriéntense a algunas cosas en internet porque internet es maravilloso y bueno, por algo todo ha evolucionado como ha evolucionado los medios de comunicación, etcétera.
pero no todo de la salud es tan fácil conseguirlo en internet de forma real y científica y verdadera. De hecho, nosotros como personal de salud nos cuesta conseguir artículos en internet. Totalmente. Porque cuando tú buscas, tienes que corroborar que el artículo sea cierto, que tenga base científica, que tenga estudios avalados, que los estudios que estén en la bibliografía existan El nivel de y evidencia. sean reales, el nivel de evidencia, cuánta muestra tenía ese estudio que estamos analizando. O sea, no es encontrar el primero que se abra en Google. Por eso siempre insistimos que las redes son buenas para algunas cosas, pero no para todo. Y nada, siempre consulten a su médico de confianza y llevemos una vida saludable. Es lo mejor que podemos hacer. Yo siento que hay que individualizar al paciente. Siempre, A pesar siempre. de que todos somos iguales, pero el manejo hay que individualizarlo. Y eso es importantísimo. Siempre, Eso siempre. es El manejo importantísimo. siempre debe ser individual y bueno, cuando amerite apoyo en equipo, por supuesto, trabajo en equipo. Bueno, saben que yo trabajo con la doctora. Lo certifico, lo certifico. Yo todos mis pacientes que tengan alguna complicación a nivel del área de infectología, doctora, ayúdeme aquí. Y Yo aquí listo, no sé y nada. listo. Bueno, ya con esto, mi querida doctora Yamari, mi amiga, mi colega, mi compañera, que me regañaba cuando yo era bachiller. Bueno, pero no te regañé tanto. No me regañó tanto, de verdad que no, ya fue un amor conmigo. Pero ya con esto vamos a dar por concluido el capítulo del día de hoy. Doctorísima, fue un verdadero placer. Gracias por seguir aquí en Venezuela, apostar día a día. Sé todo el esfuerzo que haces a día por mantenerte actualizada, por educar a la población, por educar el gremio médico, porque es así. Y de verdad, el que sigas aquí dándolo todos los días, un poquito más, mira, nos hace orgullosos de que estés aquí todavía. Gracias a ti también por quedarte en el país porque necesitamos gente así. Es así, Proactiva y proactiva. haciendo educación médica continua. Amén. Gracias por la invitación. El placer es mío. Bueno, con esto cerramos el capítulo del día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense. Dios me los bendiga. Este programa fue presentado por Casa Médica Suministros Médicos Titanium, Casa Médica Servimet JJ, Casa Médica Intec Medical.